fue lo que dijiste, mi Señor. Pedir y se os dará, buscar y encontrarás. No cansaremos de tocar, no cansaremos de gritar. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo Me preguntaba qué tenía que hablarles, qué tenía que predicarles en este día. Siempre para una persona como yo, para un predicador, siempre empieza cuando la semana hace la curva, y ya cuando llegamos al miércoles y del miércoles empieza la bajadita, empieza la presión, la tensión. ¿De qué les voy a hablar? Hay tanto que la Biblia tiene para que hablemos de ello, pero ¿qué es lo que tenemos que hablar? ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Y algunas veces el Señor nos da la palabra ya desde muy temprano y ya viene, se perfila, y otras veces se tarda un poquito. Pero finalmente llega el domingo y siempre hay algo para nosotros. Llega el domingo y otra vez hay maná del cielo. Amén. Bendito el Señor para siempre. Yo quisiera que ustedes pensaran un poquito y me dijeran, según su criterio, su forma de pensar, ¿cuántos versículos bíblicos favoritos habrá para todo el mundo? ¿Creen ustedes que habrá 10 versículos favoritos? Es decir, 10 versículos conocidísimos que todo el mundo lo conozca, gente que viene a la iglesia y gente que no viene a la iglesia. ¿Habrá 10 versículos? Pues habrá más, ¿verdad? Seguramente que habrá más. Pero de esos 10, ¿cuáles tal vez serían los dos más conocidos? O los dos pasajes más conocidos. ¿Qué piensan ustedes? Alguna gente piensa que Juan 3:16 es el versículo más famoso, más grande de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero como cada cabeza es un mundo, entonces hay muchas cabezas y por lo tanto hay muchos universos, muchos mundos. Y cada quien tendrá su propio versículo. Pero sin duda que uno de los pasajes más conocidos de toda la historia de la humanidad, es decir, desde el momento que se tiene conocimiento de la Escritura, es el Salmo 23. Casi todo el mundo se lo sabe. Casi todo el mundo se lo sabe de memoria. Y si no se lo sabe de memoria, por lo menos está muy familiarizado con el Salmo 23. Aparece en todos los entierros, ¿verdad? Es interesante el Salmo 23 y es interesante en el contexto que hoy quiero platicarlo con ustedes, quiero entregárselos. Es muy importante que entendamos que hay verdades intrínsecas y que hoy vamos a sacar de aquí de la palabra del Señor para nosotros, para nuestro bien, para nuestro beneficio. Antes quiero contarles una pequeña historia de una persona que tal vez ustedes nunca no habrán oído su nombre, no hay ningún problema, pero algunas personas tendrán mucho conocimiento de esto. Por muchos años, desde que la historia nos deja saber, se han celebrado los Juegos Olímpicos. Se celebran cada 4 años. Solamente en los tiempos de guerra se suspenden. Cuando la guerra termina, continúan otra vez las competencias olímpicas y se celebran en diferentes países del mundo cada 4 años. Por consecuencia, los mejores atletas de todos los países del mundo son enviados para esta competencia de todas las disciplinas, los mejores del mundo. Y los ojos de todo el mundo están puestos sobre este grupo de atletas que está en competencia. Por muchísimos años
los expertos en tecnología y en ciencia consideraron que nadie podía correr una milla en menos de 4 minutos. Nadie podía correr una milla en menos de 4 minutos. Se hicieron estudios, se hicieron mediciones, se trabajó con mucha profundidad, tanto en forma tecnológica como en forma científica, y se llegó a la conclusión de que era imposible que el hombre pudiera correr una milla en una competencia en menos de 4 minutos. Pero un día, un joven atleta se puso a entrenar y entrenó con ahínco, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, para ir a los Juegos Olímpicos y jugar a los Juegos Olímpicos. Y este atleta se propuso en su mente romper la barrera de los 4 minutos, romperla, destruirla. Este muchacho, cuando llegó a la competencia, efectivamente corrió la milla en menos de 4 minutos. Y con esto sucedieron 2 cosas. Número 1, destrozó todos los pronósticos que habían existido y que estaban fundamentados por estudios tecnológicos y científicos, pero también estableció un nuevo récord que por años se había mantenido imposible de romper. Lo interesante del caso es que en los siguientes 10 años de que este joven rompió ese récord, 336 corredores más lo hicieron, echando abajo todas las pruebas que los científicos habían dado de que no se podía lograr. Apenas una persona lo logró y atrás de él vinieron 336 más y lo hicieron. ¿Dónde está el problema? El problema está en la mente de las personas. El problema está en lo que están pensando. Muchísimos corredores llegaron a la competición pensando no podemos hacer menos de 4 minutos y no lo lograron. Pero bastó que uno dijera y uno pudiera, uno se hablara a sí mismo y dijera sí se puede, y lo pudo hacer, y entonces 336 más lo hicieron. Interesante. Se destruyeron algo que la Biblia le llama fortalezas. Dice la palabra de Dios allá en el Evangelio, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. Les invito a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias ahora por lo bueno que tú eres. Te glorificamos y te bendecimos y pedimos que hables a nuestras vidas a través de tu palabra y de tu servidor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos al Salmo 23. No se les olvide esta historia que es bonita. El nombre de este corredor era Roger Bannister, el que rompió la barrera de los 4 minutos en una milla. Roger Bannister. Muy bien, estamos hablando del Salmo 23 y quiero decirles, antes de cualquier otra cosa, que el Salmo 23 es un poema, es maravilloso, es el más hermoso poema que se haya escrito a través de la historia de la humanidad, el más hermoso. Así que hace muy bien en leerlo, hace muy bien en aprendérselo de memoria, es algo importante, es algo necesario, pero especialmente se hace muy bien cuando uno lo aplica a su vida, cuando uno lo toma como un estándar para su propia vida. Y eso es lo que yo quiero que esta mañana todos nosotros hagamos, que lo tomemos como un estándar, una medida a la cual yo tengo que llegar, a donde yo quiero estar. Quiero romper la barrera de los 4 minutos, quiero destruir lo que han dicho otros
quiero hacer lo que Dios ha dicho. Amén. Amén. Así que en el Salmo 23 hay una, y diríamos así, literalmente es una poesía maravillosa, pero el contenido es algo que es un tesoro inapreciable porque va dirigido exactamente hacia el corazón de cada uno de los seres humanos, en este caso hacia el corazón nuestro. Yo quiero que por favor, cuando esté hablando la palabra del Señor, no voltees a ver a tu vecino, sino volteate a ver a ti mismo, mira tu corazón y deja que Jesucristo te hable, deja que el Señor toque tu corazón y lo cambie, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere cambiar el corazón de cada uno de nosotros. Salmo 23, te pido que tengas tu Biblia abierta en el Salmo 23. Vamos a tomar tres aspectos, o vamos a dividirlo en tres partes en el Salmo 23 para poderle sacar un poquito más del jugo. La primera parte sería el versículo número 1, la segunda parte del 2 al 5 y la tercera parte del versículo número 6. Así que lo voy a leer rápidamente y luego vamos a entrar en el detalle. El tema de esta mañana se llama unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Amén. Y para los que estamos estudiando el tema de la enseñanza dominical o del tema del estudio bíblico, dice que es tiempo de refrigerio. Y acá en el Salmo 23 dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esta expresión de la palabra del Señor se ha hablado, se ha gritado, se ha cantado. Bueno, hay mil formas de decirlo. Hoy lo vamos a decir a través de un tema que se llama unges mi cabeza con aceite. Así que vamos a ir por partes. La primera parte de las tres en las que hemos dividido este salmo para efectos de nutrición, para efectos de recibir nosotros lo que Dios tiene para nosotros, nos habla del cuidado de Dios sobre nosotros. Y a mí me emociona y me impacta, me impresiona el ver siempre la intención de Dios. La intención de Dios es que Él quiere que yo sepa algo que no sabía. Antes de conocer a Cristo, yo no sabía que Dios es mi pastor. No lo sabía. Mira, te quiero decir algo. Hay muchos, son muchos los que quieren pastorear tu vida. Mucha gente. Pero no solamente se conforma el asunto de gente, hay más. Así que puede que son muchos los que quieren pastorear tu vida. Te voy a mencionar algunos de ellos para que los reconozcas. La angustia. La angustia es un pastor terrible. Quiere pastorearte. Pelea por tu vida, por pastorearte. El miedo es otro. La ambición en algunos casos, los vicios, la pornografía, el sexo ilícito, la religiosidad, las mentiras, las adicciones a cualquier cosa, hasta trabajo, la ociosidad, las drogas, el ocultismo, la enfermedad física y mental. Pero también existen personas de carne y hueso que quieren pastorear tu vida, que quieren dominarla, que quieren gobernarla, que quieren llevarte por el camino que ellos escogen para que tú camines por ahí. Hay un montón que están peleando por tu vida.
quieren pastorearla. Pero bendito Dios que también Dios está peleando por tu vida. También Dios está metido en el asunto y Él quiere ser tu pastor. La diferencia entre Dios y todos los demás es que solamente Dios puede cuidar verdaderamente de nosotros. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En la versión en inglés dice, yo no tengo necesidad de nada. Es decir, ya estoy satisfecho, estoy completo, con Dios yo estoy completo. No tengo necesidad de nada. ¿Y sabes por qué? Porque Dios en Cristo Jesús ha venido a cumplir todas nuestras necesidades. Y Jesucristo está deseoso de pastorear tu vida. Él se complace, se goza, se alegra en pastorear tu vida. Tienes al buen pastor como tu pastor. Y eso es algo que nosotros debemos de registrar en nuestra mente. Pero si tu vida está transitando como normalmente pasa todos los días, todos los eventos, todas las situaciones que vienen, y el que está pastoreando tu vida es la angustia, entonces tú te vas a dar cuenta que no es Jesús. Hace unos días subí una publicación ahí al Facebook, alguien me la pasó y yo nomás me encargué de reenviarla otra vez, y dice: la paz no es ausencia de tormentas, es la presencia de Cristo. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Si tú tienes paz en tu corazón es porque Cristo es tu pastor. Pero si no hay paz, entonces quiere decir que la angustia o la ambición o la enfermedad o la envidia o cualquier otra cosa son los que se están encargando de pastorear tu vida. Pero si no es Jesús, entonces todo te faltará. Pero si es Cristo quien está pastoreando tu vida, entonces confiadamente tú puedes decir: nada me faltará. Esa es la primera parte. La segunda parte voy a hacer un poco más extenso. Es necesario que sea de esa manera. La segunda parte nos habla de algo. Nos habla de los enemigos potenciales que todos nosotros tenemos que enfrentar a lo largo y ancho de nuestra vida. Los enemigos potenciales. Yo voy a mencionar solamente 5, por cuestión de tiempo y de espacio. Solamente 5. Pero antes yo quiero preguntarte: ¿has escuchado esta expresión? Es una persona con pasado. ¿Verdad? Sea hombre o sea mujer, es una persona con un pasado. Yo quiero decirte que todos tenemos un pasado. No hay una sola persona que no lo tenga, a menos de que no viva, que no haya sido persona, nunca vivió, no tuvo pasado. Pero si estás vivo, o aunque te hayas muerto, tienes un pasado. Todos tenemos un pasado. Y ese pasado puede ser, vamos a llamar así, como si fuera un abanico. Puede ser o bueno o muy bueno, o malo o muy malo. ¿Verdad que sí? Algunas personas se pueden jactar de decir: mi pasado ha sido bueno. Vivir una buena familia, no éramos ricos, pero nunca nos faltó que comer, teníamos que vestir, cositas de ese tipo, así. Otros pueden decir: no, yo no vengo de esa familia, de ese tipo de familia, yo vengo de una familia disfuncional, yo vengo de una situación donde mi papá entraba por una puerta y yo salía por la otra, donde se hacía lo que mi papá decía y si no venían los golpes, o mi mamá era la que golpeaba, o ya saben, hay mucho tela de donde cortar. Entonces hay personas que tienen un pasado bueno y otras que tienen un pasado muy bueno. Y hay personas que tienen un pasado malo y otras que tienen un pasado muy malo. Muy malo. ¿Y qué tiene que ver esto que les acabo de decir con el Salmo 23? Bueno, no sé, pero vamos a ver si sale algo por ahí que nos pueda conectar. Les dije que ahora la segunda parte tiene que ver con los enemigos potenciales que nosotros tenemos que enfrentar. En el capítulo 23 de los Salmos, versículo número 2, empieza un detalle muy bonito, muy hermoso, pero que también tiene el lado profundo y que nos habla de esos enemigos potenciales.
Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Ok? Y esto nos habla de algo que es muy, diríamos, muy natural. Nuestra propia naturaleza. ¿Quién de nosotros no llega a tener hambre? ¿Quién de nosotros no llega a tener sed? ¿Quién de nosotros no llega a un momento en que tiene cansancio? Todos. Todos. Hay un enemigo que se llama mi propia naturaleza. Mi propia naturaleza. Que me ataca. Porque mira, en mi mente yo no quisiera tener cansancio, pero en mi cuerpo lo tengo. En mi mente yo no quisiera estar enfermo, pero mi carne enferma. En mi mente yo no quisiera tener hambre, pero mi carne tiene hambre. En mi mente yo sé que cosas que no debo hacer son pecados, son dañinas, lastiman a mí y a otros, pero mi carne las apetece. Estoy hablando de la naturaleza de nosotros, nuestra propia naturaleza, que nos empuja a hacer aquello que, aunque nosotros sabemos no es bueno, nuestra propia naturaleza nos empuja para hacerlo, nos lleva para allá, nos jala, nos forza a hacer cosas que, como dije, en este tiempo o en un futuro van a dañar o van a lastimar a otras personas. Tal es el caso, por ejemplo, de los muchachos, los jóvenes. Hay un momento en que su sexualidad está dormidita, pero una vez que despierta, y aunque saben que las consecuencias van a ser desastrosas, sí. Se debe a su naturaleza, la naturaleza humana, la naturaleza caída que todos nosotros tenemos, y que para este caso se convierte en un enemigo que Dios está ahuyentando. Pero si el Señor no es nuestro pastor, entonces no va a haber quien lo ahuyente, no va a haber quien lo oponga, quien le haga frente, y ese enemigo nos atacará y nos dañará y nos llevará a la misma muerte. Así que el primer y gran potente enemigo que tenemos es mi propia naturaleza, mi propio yo. Otra vez repito lo que dije: yo sé que no es bueno, pero lo hago. Yo sé que ustedes no piensan así, pero el apóstol Pablo así pensó, dijo: lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, esto es lo que yo hago. Yo sé que ustedes no lo piensan así, pero lo hacen, igual que yo. Es nuestra naturaleza. Necesitamos entender eso. Necesitamos entender que Dios está poniendo su mirada en nuestra naturaleza, y Él nos lleva por lugares de delicados pastos. Él nos lleva por lugares donde Él sabe que es lo mejor para nosotros. Pero eso, no, Señor, pero que yo quiero el de allá. Dice Dios: no, el de allá no es el bueno, el de aquí es el bueno. Es el de aquí. Y nosotros a veces nos ponemos necios con Dios y decimos: no. Si quieres que nada te falte, si quieres que tu vida tenga satisfacción, si quieres que tu vida sea una buena vida, entonces vete por el lugar de delicados pastos que yo te estoy mostrando. Señor, pero es que allá, mira, se ve más mejor. No, es de este lado. Y Dios te lleva por lugares de delicados pastos. El segundo enemigo potencial que nosotros tenemos se llaman depredadores. Las ovejas en el monte son un manjar muy apreciable, muy apetitoso para los devoradores. Llámese osos, lobos, leones, coyotes, perros. Yo creo que hasta los lagartijos les tiran mordidas a las ovejas.
Todo el mundo le tira. Los depredadores, todo el mundo, desde el más pequeño hasta el más grande, todos se van contra las ovejas. ¿Y saben por qué? Porque son presas fáciles. Las ovejas no pueden correr como corre un felino. No pueden correr como corre un perro. No pueden brincar como brincaría un chango. Las ovejas son como nosotros, presa fácil. De hecho, el Señor nos compara como las ovejas de su prado, ¿verdad? Así que entonces, las ovejas tienen muchos enemigos, se les llama depredadores. Nosotros también lo tenemos. Se les llama demonios. Demonios. Igual quieren devorarlos, quieren destruirlos, quieren acabar con nosotros. Y son cosas que nosotros no tenemos capacidad para controlar nosotros mismos. Por nosotros no lo podemos controlar. Necesitamos de un buen pastor para que su vara y su callado nos infundan aliento, nos den seguridad, nos den convicción, para que su vara y su callado nos den la seguridad de que estamos bien cuidados, que el enemigo no se acercará, el depredador no se acercará, que aunque yo me duerma, he aquí que no se adormecerá el que guarda a Israel. Mi guardador no se dormirá, aunque yo esté cansado, él estará despierto. Él no se fatiga ni se cansa. Así que entonces nosotros tenemos un segundo enemigo que se llama depredadores. Vamos al tercer enemigo. El tercer enemigo es el enemigo que nosotros conocemos también ahora como el tiempo de verano. ¿Qué pasa cuando viene el tiempo de verano? Bueno, el calorcito, sabroso, rico, apetecible por todo, ¿verdad? Todo el mundo aprecia el calor, especialmente el calor que tenemos por esta zona. No es apetecible, no es cómodo, no es confortable, aunque las personas sean muy violentas. Yo les aseguro que más de uno se hace la sombrita cuando está el calor a todo lo que da. Pero junto con el calor también vienen otros bichitos interesantes. Vienen los mosquitos y vienen las moscas. Y allá en el monte donde las ovejas se crían también pasa exactamente lo mismo. El calor viene, arrecia. Ahora imagínense nada más una pobre oveja cargando una cobija de no sé cuántos kilos de pura lana y con el calor terrible de afuera, la pobre oveja se está asfixiando. Yo creo que las ovejas sienten lo que los niños que dejan por descuido dentro de los carros en el verano, que se explotan ahí. Pero viene complicado porque les dije que vienen moscas de todos lados, todos colores y todos sabores. Y las más terribles de todas son irritantes, todas son molestosas, pero hay una, especialmente hay una, se le conoce como la mosca nasal. Hay una mosca que se llama la mosca tsetse. Cuando esa mosca te pica, te da el mal del sueño. Algunos parece que ya les picó. Así miren, se quedan así dormidos en la banca y uno dice, estoy tremendo, estoy mejor que Pablo, ¿verdad? No, es que la mosca hizo lo suyo. Pero hay otra mosca que les dije se llama la mosca nasal, y esa mosca se introduce, una mosca pequeña, no crean que es una moscona grande, no, es una mosca pequeña que se introduce a través de la nariz de la oveja y se mete acá adentro, busca las paredes húmedas de la nariz, oscuras, y ahí viene a depositar sus huevecillos. Y una vez que ya hizo su depósito, se va. Como cuando uno va al banco y hace el depósito y ya te vas, no te quedas ahí todo el tiempo, te vas. Pues la mosca va y deposita sus huevecitos ahí, adentro de la nariz de la oveja, y entonces cuando llega el tiempo que los huevos empiezan a abrirse,
cuando ya madura lo que está dentro del huevo, el huevo se rompe, salen unos pequeños gusanitos, se llaman larvas, y en lugar de correr para afuera, corren para adentro y se van directamente al cerebro de la oveja y empiezan a comérselo. Se alimentan del cerebro de la oveja. Esto obviamente no es nada placentero, causa mucho dolor, causa mucha molestia. Cuando una oveja ha sido alcanzada por estas larvas, su cerebro, es normal verla desesperada, corriendo sin rumbo, alocadamente, golpeándose contra un árbol o contra una piedra, tratando de sacar eso que ella no sabe qué es, pero que le está comiendo el cerebro. Terrible la cosa. Terrible. Por eso la palabra del Señor dice: unges mi cabeza con aceite. Y a mí me llama la atención, ¿por qué no dijo David cuando escribió el Salmo 23, unges todo el cuerpo? Miren, cuando Cristo Jesús se despojó de su ropa y fue y se tomó un lebrillo con agua y una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos, cuando llega con Pedro, Pedro le dice: Señor, tú no me lavarás los pies jamás, no puedes humillarte de esa manera, no puedes quitarte tu dignidad para hacer eso conmigo, porque ese era un trabajo para esclavos. Y Jesús le dijo: si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro dijo: no, yo no puedo perder eso, así que no solamente los pies, todo, Señor, lávame todo, báñame completo. Pedro dijo: yo no me voy a conformar con parte, yo quiero todo completo. Pero si usted se fija acá, en el Salmo 23 no habla de una completura, solamente dice: unges mi cabeza. Y esto me lleva a pensar, ¿qué tanta atención le pone Dios a nuestra cabeza? ¿Habrá algo que le interese a Dios mantener limpio, mantener puro? ¿Habrá alguna parte de nosotros que a Dios le interese sobre todo lo demás? Unges mi cabeza con aceite. Está interesante, porque esa unción es un repelente. Es un repelente para que la mosca no se acerque, para que los huevecillos de la mosca no sean depositados acá, incubados, y para que las larvas no lleguen al cerebro y se coman el cerebro de la oveja. Exactamente lo mismo nos pasa hoy. Dios quiere ungir nuestras cabezas. Dios quiere guardar, quiere proteger nuestros pensamientos, nuestra mente. Amén. Dios está absolutamente comprometido a proteger esa parte de nosotros. Por esa razón, pensando con apertura en ese sentido, encontramos que no es saludable para un niño tener dos hombres como padres. Uno lo hace de papá y otro lo hace de mamá, pero son dos hombres. O dos mujeres, una la hace de papá y otra la hace de mamá. No es saludable. No lo es. Dios quiere mantener la salud, quiere mantener la inocencia en los niños. Ya llegará el tiempo cuando despertarán, cuando saldrán de ese letargo de la inocencia, pero no antes. Dios quiere mantenerlo, y entonces Dios levantó un hombre y una mujer, y el hombre se encarga de una cosa y la mujer se encarga de otra, y de esa manera ambos están protegiendo. Estoy hablando de una familia saludable, están protegiendo los pensamientos de su hijo o de sus hijos. Dios está absolutamente empeñado en proteger nuestra mente, porque si no lo hace,
Si no lo hace, entonces van a venir las moscas, o dicho en términos más espirituales, van a venir los espíritus inmundos o demonios y van a introducir en nosotros los huevecillos. Y los huevecillos se romperán en su tiempo oportuno y las larvas que saldrán de ellos los matarán. Dios quiere proteger nuestra mente. Por eso constantemente nos está diciendo cosas para que nosotros estemos despiertos, para que nosotros estemos alertas, para que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo. Se dirige a nuestros pensamientos. Dios trabaja hacia nuestro pensamiento. Quiere que registremos quiénes somos. Le encanta a Dios hacer ese trabajo en ti y en mí. Pero vamos a seguir con los potenciales enemigos porque el tiempo nos gana. El número 4, ya vimos que el tercero es las moscas del verano. El número 4 también es algo terrible, se llama la sarna. La sarna, esa roña horrible y fea que viene en el tiempo del verano y que infecta toda la naturaleza, todo el cuerpo, toda la humanidad de la oveja. Espiritualmente, pudiéramos ver que diríamos técnicamente o clínicamente, la sarna la produce alguna bacteria, pero esa bacteria se transfiere por el contacto físico, se pega. Por eso dicen que la roña se pega. ¿Ok? Entonces, espiritualmente hay algo que se asemeja a la roña, se llaman los chismes. Los chismes. Cuando una persona viene y te trae un chisme, para los chismosos, ese es pan del cielo. Pero si realmente quieres saber la realidad, si quieres saber la verdad, entonces te voy a decir que es la roña del diablo la que viene a pegarte. Es la puritita roña, la puritita sarna. Mira, cuando a un animal le da la roña, cuando le pega la roña, toda su función orgánica es afectada. Por ejemplo, las ovejas que tienen roña no dan la misma cantidad de leche. Las ovejas que tienen roña no dan la misma cantidad de lana. Las ovejas que tienen roña no engordan, no producen la misma cantidad de carne, porque no comen, porque cuando van a comer, la picazón de la roña es más fuerte que el hambre y tienen que rascarse. No sé si ustedes han visto algún perro roñoso, que es lo que más se ve por acá, y han visto algún perro roñoso así, bien frondoso, bien. Todos están, parece que los corrieron sin aceite, ¿verdad? Flacos, ojerosos, cabizbajos y meditabundos. Pobres animalitos, pobres perritos. Y luego, para colmo, alguna gente los quiere curar con aceite quemado. Imagínense nada más. Si el aceite quemado ya no lo quiere ni el motor ya no lo acepta, que es de puro fierro, puro metal, pero se le aplica al pobre animal en una ignorancia terrible, creyendo que con eso se va a aliviar, y lo que están haciendo es martirizarlo, empujarlo a la muerte. Bueno, esa es otra zona, otra área. Pero estamos hablando de las cosas que suceden, cómo ese pobre animal entra en una decadencia. Cuando nosotros somos adictos a los chismes, entramos en una decadencia espiritual. Empezamos a enflacarnos porque ya no comemos por estarnos rascando. Ya no comemos porque ya me anda por decirle a esta persona o a aquella otra o a cuantos se pueda. Ya no comemos, ya no descuidamos todos nuestros ciclos de vida por estar pegados al chisme.
Así que ese es un potencial enemigo que también el Señor está pendiente de que no lo tengamos. Y vamos con el número 5. Dije que no les iba a dar 5. El mal de amores. Cuando las ovejas entran en celo, cuando las hembras entran en celo, despiden un aroma que nosotros los seres humanos no percibimos, pero los animales sí. Así que a cierta distancia ellos empiezan a oler que hay una oveja en celo y se enloquecen así. Son capaces de brincar cerca, son capaces de hacer todo lo que no hacen en todo el año, pero cuando la hembra entra en celo, el macho se enloquece, se vuelve un león, deja de ser una oveja, se vuelve un león y ¡paz! Corre a encontrar a la oveja. Pero resulta de que no la huele, ese aroma no lo huele nada más un macho, lo huelen todos los machos. Y entonces vienen las batallas de la vida. Se dice que ya en los montes donde están las ovejas, donde están los machos carneros, sus cuernos, las peleas son tan terribles, tan grandes, que nomás se oyen los golpes en la noche, en el día, en el monte se oyen los golpes donde están dándose de topes unos contra otros. Es la forma que pelean por la hembra, y se dan duro hasta que uno de los dos se raja. Pero ya se rajó uno, pero sale otro valiente, y así están constantemente hasta que queda el macho dominante. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Dirán ustedes. Bueno, tiene que ver con nosotros porque también nosotros entramos en celo. No tanto sexual, pero sí celo en muchos sentidos, hasta celo espiritual. Ay, cuidado cuando las ovejas se ponen en celo, porque empiezan las batallas de la vida, y esas batallas dejan más muertos que vivos. Los grandes amigos acaban siendo grandes enemigos. Los hermanos ya no son ni primos. Ya no queremos hablar con la persona, ya no queremos estar cerca de ella, ya no queremos, y en algunas iglesias la gente se va por no relacionarse con otro. ¿Por qué? Porque vino el mal de amores. ¿Cuál es la clave para todo esto? Bueno, es esta: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. En medio de todos esos potenciales enemigos que están tratando de acabar con mi vida, el buen pastor está allí ungiéndonos con su vara, con su cayado, infundándonos seguridad, dándonos protección, dándonos provisión para que nosotros comamos y vivamos de lo mejor, y aún en presencia de nuestros enemigos. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos. Estamos rodeados de demonios, y en medio de ese estar rodeados de demonios podemos decir, como dice en el Salmo 24 o el Salmo 27, perdón: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, no temeré. ¿Por qué razón? Porque tengo a mi buen pastor conmigo. Mi buen pastor está tratando de protegerme, está tratando de que yo viva en medio de toda esa circunstancia, en medio de toda esa tensión que nos rodea en nuestra propia vida, que nosotros podamos ver que en las manos del Señor nada nos puede faltar. Nada nos puede faltar. Vamos a la tercera y última parte. Dice al final, ¿cuál es la realidad
que el cristiano debe vivir. La vida real de un cristiano real. Ciertamente el bien y la misericordia. Mira, a veces nosotros nos levantamos y decimos, ay, este día está triste, este día está gris. Y tú ya sabes los pronósticos, ya sabes lo que te espera, sabes que te va a caer el bill de la luz y el del agua, y te van a cobrar esto y te van a cobrar lo otro, y no tienes, y no hay trabajo, y no hay nada de eso. Y por más que quieres, te sientes como pez fuera del agua. Un problema grave. Pero Dios quiere que tú pienses en Él. Dios quiere que tú pongas tu pensamiento en Él. Amén. Dios quiere que tú te pongas de acuerdo con Él. Que no te pongas de acuerdo con el enemigo. Que no te pongas de acuerdo con la mosca. Entra mosca y le abres así la nariz para que se meta. Él no quiere que te pongas de acuerdo con el roñoso. Ven y pégame la roña. Mira, aquí está. Aquí está la chuleta. Pégame la roña. No, Dios no quiere que tú te pongas de acuerdo con el enemigo. Dios no quiere que te pongas de acuerdo con el devorador. Mira, devorador, voy a salir, voy a ir por ese lado y él me vas a encontrar a mí solito, a mí solita, para que hagas lo que quieras conmigo. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te pongas de acuerdo con Él. Y que tú le digas, Señor, sí, este día yo acuerdo que tú eres mi pastor. Nada ni nadie me va a pastorear sino solamente tú. Cancelo en esta hora todo intento de cualquier persona o cosa, sea humana o espiritual, que pretenda pastorearme. Mi vida eres tú. Amén. Y tú eres el centro de mi vida. Y tú eres mi pastor y nada me faltará. Y entonces podrás decir cada mañana, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Este día va a ser un día bendecido, este día va a ser un día próspero, este día va a ser un día de salud, de fuerza, de nuevas fuerzas, de potencia, de prosperidad. Esto no es un día de maldición, esto no es un día de abatimiento, esto no es un día de llanto, este es un día de gozo y de alegría. ¿Por qué razón? Porque el bien y la misericordia de mi pastor en este día vienen persiguiéndome, vienen detrás de mí, están por alcanzarme, me alcanzarán. Eso es lo que la palabra de Dios dice: te alcanzarán. Estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Amén. Así que yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a ponerse de acuerdo con Dios? No con el enemigo, con Dios. Para ponerse de acuerdo con Dios hay que cambiar algunas cosas, hay que mover algunos estándares. El mundo dice no se puede, y si tú le crees al mundo, entonces el mundo levanta adentro de ti lo que en la Biblia se llama fortalezas, y tú dices no se puede, y siempre dirás no se puede. Irás a cualquier competencia, como sucedió con Roger Bannister o con los que fueron antes que él, sabiendo que no se puede. Pero si tú te pones de acuerdo con Dios, entonces irás a la mejor competencia, la competencia por tu vida, sabiendo que sí se puede, que para Dios no hay ninguna cosa difícil, que para Dios no hay imposible, sí se puede. Y sí puedo, porque Él es mi pastor. Nada me faltará. Te recomiendo, échate un clavado
a tu pensamiento y destruye toda fortaleza que se oponga a la obediencia a Cristo. Amén. Destrúyela. No sirve. Es el enemigo, es la alarmita comiéndote tu cerebro, comiéndose tu cerebro. En vez de que te estés dando topes, en vez de que te estiren los cabellos, en vez de que te revuelques en la tierra, en vez de que llores, en vez de que corras como loco o loca para cualquier parte sin tener ninguna dirección, ponte de acuerdo con el Señor. Amén. Y dile, yo quiero que tú seas mi pastor, unge mi cabeza con aceite. Sí, amén. Señor, no solamente mi cabeza, pero como Pedro dijo, todo mi cuerpo también. Amén. Amén. Que Dios los bendiga en esta hora. Amén. Dejo lugar.